Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio estar una vez más en la presencia del Dios Todopoderoso. Estamos suplicándoles en el nombre poderoso de Jesucristo que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y vamos a orar, hermano, para pedir el auxilio del Espíritu Santo que nos dé la inspiración, que nos dé la certeza y que nos dé la seguridad de lo que vamos a hablar, hermano, que esté en la línea de la palabra. Amén. Así que bienvenidos todos. Es un privilegio estar reunidos, congregados a través de este medio virtual. No sabemos, hermano, cuánto tiempo vamos a seguir así. Lo cierto es que las condiciones sanitarias de nuestro país son críticas. Críticas. Yo le quiero suplicar, aprovechando este momento, que sea sabio, sea sensato, sea prudente, hermano. Cuídese. En el nombre de Jesucristo se lo pido. Cuídese, tome medidas, no se confíe de nadie. Así que oremos, oremos. Padre, esta tarde estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu fidelidad y tu misericordia, que cada mañana que despertamos hay nuevas misericordias para nosotros, Padre. Esta tarde venimos a implorar tu favor, a invocar tu nombre, pidiendo auxilio, Padre, para que hagas descender sobre cada uno de nosotros la presencia de tu Espíritu Santo, que nos habilite, Dios eterno, en el manejo de la espada de la palabra, porque dice que la palabra es la espada del Espíritu. Y entonces esta tarde clamamos misericordia para que el Espíritu nos dé la habilidad para manejar esa espada, que es más cortante que toda espada de dos filos y es capaz de desarraigar de nosotros toda planta que no plantó el Padre Celestial. Gracias, Padre, por este privilegio y te suplicamos que abras nuestro entendimiento para que lo que vamos a escuchar no se quede solo en información, Padre, sino que pueda ser vida para nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Fíjense, hermanos, que ayer empezamos a hablar, vimos unos textos en el capítulo 26 de Mateo, el verso 26, 27 y 28. Vimos otros versos en Éxodo 24, cuando Jesús dijo, esta es la sangre, esta copa es la sangre en mi pacto, esta es la sangre del nuevo pacto. Y después fuimos a Éxodo 24, porque ahí Moisés establece un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Pero hubo un sacrificio ahí. Y se sacrificaron unos animales y con la sangre de esas víctimas que leímos en Levítico, que podían ser de ganado vacuno o de ganado ovejuno sin defecto, de la sangre de esas víctimas, hermano, que fueron ofrecidas en sacrificio, es decir, fueron muertos para poder tener la sangre con la que se roció a todo el pueblo, se esparció la sangre sobre todo el pueblo. Pero en la reunión del aposento alto, en el capítulo 26 de Mateo, Jesucristo da por terminado el viejo pacto, la fiesta de la Pascua, e inaugura una nueva época. Es la gente de las naciones que por haber hecho un acto de fe, que en Romanos capítulo 10, verso 10, dice que todo el que cree en su corazón y confiesa que su boca que Jesucristo es el Señor, es incluido ahora, hermano, en el pueblo de Dios. Antes el pueblo de Dios eran judíos, eran israelitas. Ahora el pueblo de Dios, Dios derribó la pared intermedia y ahora el pueblo de Dios está constituido por todos aquellos que creen en Jesucristo, que lo confiesan, hermano. Y por eso vimos también unos versos en Primera de Pedro, capítulo 1, que dice, hermano, el verso 2, que fuimos elegidos según la presciencia de Dios, en santificación del Espíritu. Y es importante que tengamos esto en mente. Dice, fuimos elegidos según la presciencia
presencia del Espíritu, según la presencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer, para eso nos escogieron, para obedecer. Y como consecuencia de la obediencia, ser rociados con la sangre de Jesucristo, porque esa sangre, hermano, es la sangre que nos redime. Y dijimos que para que nosotros seamos rociados con esa sangre que nos redime, para que esa sangre, hermano, se activara como el medio de redención para la humanidad, tuvo que morir un cordero perfecto. Y ese cordero perfecto es Cristo. Así que esa es una pequeña introducción para que no se nos olvide lo que hablamos el día de ayer. Pero fíjese, hermano, que hoy no creo que vayamos a avanzar mucho porque es importante que entendamos esto. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3. Voy a espigar unos textos así porque es importante que usted después, tal vez en la noche antes de dormir, lea despacio todo ese capítulo 3 de segunda de Pedro. Yo solo voy a extractar unos textos para ir dándonos una idea de lo que les quiero transmitir. Dice el apóstol Pedro, recuérdese que en primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice, a los expatriados, ¿se recuerdan? A los que se regaron, eso lo vimos ayer también. Dice, amados expatriados, amado pueblo de Israel y judíos que están esparcidos a consecuencia de las persecuciones que vinieron, a causa de la destrucción que se provocó por la caída de Jerusalén ante el Imperio Romano. Amados, esta es la segunda epístola que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El propósito de la palabra, en este caso, el propósito de estas dos cartas, de estas dos epístolas que escribió el apóstol Pedro, es que el entendimiento nuestro, hermano, se despierte. Por eso dice, despiértate tú que duermes. Yo puedo estar sentado en una congregación, pero puedo estar dormido. Cuando digo dormido, hermano, es que cuando es el tiempo de la alabanza, que hay música con ritmo, que hay cantos, que hay cantos alegres, digamos, pues yo puedo estar ahí. Pero ya cuando viene el momento de ministrar la palabra, hermano, como no soy obediente, porque por ejemplo, hace un momento dije yo, sería interesante que antes de dormir usted lea todo el capítulo 3 de segunda de Pedro para que se despierte por la exhortación de la Escritura, el entendimiento que tenemos. Porque mire pues, hermano, si no, usted solo se queda, y yo también me pasa, solo me quedo con los textos que oí apuntados en un cuaderno y nunca los voy a cotejar, ni los voy a leer, ni los voy a comparar, mucho menos los voy a meditar. Entonces, el propósito de la Escritura es que nos despierte a nosotros en el entendimiento, en las cuales despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para recordar las palabras antes dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador proclamado por los apóstoles, conociendo, verso 3, conociendo primero esto, que en los postreros días, hermano, si los postreros días empezaron en este tiempo, ¿cómo estaremos ahora? Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Se recuerda, hermano, que al final de Lucas están los discípulos, ya el Señor Jesucristo se levantó y se aparecen unos ángeles que les dicen, varones, ¿qué hacen mirando arriba? Este Jesús, que ante ustedes ha sido levantado al cielo, de la misma manera va a regresar. De la misma manera que fue levantado, así vendrá. Entonces dice, ¿dónde está la promesa de su venida? Pues desde que durmieron los padres, todas las cosas permanecen igual.
Entonces, mire, pues, sigamos avanzando. Verso 8. Pero amados, no ignoren que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos, los de verso 3, como algunos, como los burladores de arriba, la tienen por tardanza. Sino mire pues, hermano, sino que es paciente con nosotros. Dios es paciente. Dios es paciente con nosotros. Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es decir, arrepentimiento es un cambio de manera de pensar, un cambio de mis pensamientos. Por eso dice Romanos 12:2, usted conoce el texto, no se acomoden ni se amolden al sistema mundo, sino renuévense por medio de transformar. Pero lo que va a transformar el entendimiento es la palabra. La palabra. Fíjese, hermano, que hoy hace un momento fue la transmisión del pastor Julio Veras aquí en Montejericín. Y fíjese, hermano, que leyó un texto que, David, si me ayudas, leyó un texto en Hebreos capítulo 3, que yo lo he leído un montón de veces, pero hubo algo que hoy, cuando el hermano lo leyó, me abrió el entendimiento, me hizo entender algo, y se los mandé a ustedes por el teléfono. Yo no sé quiénes lo leyeron ya, pero dice Hebreos capítulo 1, verso 2. Leamos desde el 1, hermano. De todos modos, si no seguimos hoy, seguimos mañana. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado en el tiempo antiguo muchas veces, Dios ha hablado muchas veces y ha hablado de diferentes maneras. A los padres les habló por los profetas. Está hablando de Israel, de los profetas mayores, de los profetas menores, a través de Isaías, a través de Jeremías, a través de Ezequiel, a través de Daniel, de Oseas. Hermano, Dios les habló a los profetas, a través de los profetas. Pero dice, en estos postreros días, en los que dice 2 Pedro capítulo 3, vamos a estar viviendo, hermano, en medio de una saturación de burladores. Mire pues, en estos postreros días, nos habló por medio de Cristo. Se lo parafraseo, nos está hablando por medio de la palabra. Nos habló por medio del Hijo. Oiga lo que voy a leer. A quien constituyó heredero de todas las cosas, y por el cual también, estamos hablando de Cristo, hizo el universo. Verso 3. Quien siendo el resplandor de su gloria, mire pues, Cristo es el resplandor de la gloria del Padre y es la imagen misma de la sustancia del Padre. Cristo es la imagen misma de la naturaleza del Padre. Ahora mire pues, y como está hablando de Cristo, dice, y quien sustenta, sería interesante, hermano, que usted averigüe qué quiere decir sustentar. Mire, pues, sustentar es alimentar. Y el alimento da vida, da energía, da salud. Entonces dice que el Hijo, que es el resplandor de la gloria del Padre, y que es la imagen misma de su sustancia, de su ser, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Verdad? Todas las cosas son sustentadas con la palabra que salió de la boca de Dios. Entonces, a nosotros, quien nos debe sustentar, hermano, es decir, darnos el alimento. Por eso allá en capítulo 6 de Juan, verso 83, me parece, les dijo, esfuércense, trabajen, no por el pan que le decía yo ayer. Usted, hermano, mire, la hermana pasó 1:30, 2 horas en la cocina. Nos sentamos al almorzar y mucha gente no tiene
ni siquiera la delicadeza, hermano, de saborear los alimentos, ¿verdad? No es nuestra cultura. Nosotros no tenemos cultura, no tenemos paladar, solo tragamos, tragamos, ¿verdad? Y nos levantamos de la mesa. Y otros se quedan sentados. Usted quédese sentado. Yo le estoy tratando de enseñar a mis hijos, hermano, porque a mí así me educaron, pero como nos hemos amoldado al sistema, los muchachos tienen algo que hacer y conforme van terminando se paran y se van, ¿verdad? Quédese sentado en la mesa hasta que termine el último. Hagamos una sobremesa. Pero cada quien termina de comer, se levanta, todavía con comida en la boca se levanta y se va. Entonces, hermano, la hermana pasó un montón de tiempo en la cocina preparando los alimentos. Buen provecho, una boca llena de comida y nos levantamos y nos vamos, hermano. Y esa comida, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 o 5 horas después, se va en la letrina. Por eso no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, no es lo que usted come lo que contamina. Lo que contamina es lo que entra al corazón, lo que entra por los oídos, son los pensamientos. Eso es lo que nos contamina. Entonces, por eso, la palabra es la que sustenta todo, lo que alimenta. Por eso la recomendación es esfuércense, porque ahí dice trabajen. Pero es un esfuerzo, hermano. El trabajo es un esfuerzo por la comida que permanece para vida eterna. Parafraseemos el texto. El esfuerzo es por la comida que todo lo sustenta. Amén. Por eso es que, mira, hermano, es impresionante el capítulo 18 de Proverbios 10, verso 10, dice: torre fuerte es el nombre de Yahweh. A él correrá el justo y va a ser levantado. A nosotros lo que nos levanta es la palabra. Entonces, yo les escribía, y yo no sé si algunos lo vieron, no he tenido tiempo de ver. Si la palabra es la que sustenta todo, si la palabra es la que sustenta todo, nuestras oraciones, por el hermano Víctor Canús, por la hermana Leslia, por otra jovencita que hermana Ingrid mandó el nombre por ahí, por el niño Noah Mateo, por el doctor Canizales, por hermana Ana, por hermana Mariela, por la familia de hermana Araceli. Perdonen si alguien se me escapa. Perdonen. Hermano, las oraciones tienen que tener como sustento, lo que nutre la oración tiene que ser la palabra. Es un esfuerzo, porque la mente nuestra, hermano, está puesta en cualquier cosa. Se nos quedan canciones, ¿verdad? Coros sabemos, coros enteros. Fíjese, hermano, que hay gente que sabe de memoria: Guatemala feliz que tus aras, no profane jamás el verdugo, ni haya esclavos que laman el yugo, ni tiranos que escupan su faz. Es un himno largo. Y hay niños de 8, de 10, 12 años que lo saben de memoria. Y si comparamos las estrofas del himno nacional con el Salmo 119, le garantizo, hermano, que en el Salmo 119 solo sabemos 1, 2, 3 versos, ¿no? Esa es la mente natural. Por eso es que la mente natural no hereda el reino. La mente natural, hermano, no, el hombre natural. Tenemos que nosotros ser movidos a una nueva criatura. Hay que nacer de nuevo. Entonces, mire, pues regresemos aquí con Pedro. Dice el último verso que leí, según de Pedro 3:9, el Señor no retarda la promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que Dios es paciente, hermano. Dios es paciente. Dios es paciente. No quiere que nadie se pierda. Pero si Cristo viniera dentro de 20 minutos, ¿cuántos, hermanos, seríamos levantados de la tierra y transformados en los aires para encontrarnos con el Señor en las nubes? ¿Cuántos? Porque oramos, cuando iniciamos, pedimos perdón, pero yo me pregunto, hermano, ¿cuántos verdaderamente ahí donde usted está? Y los que nos están viendo, y los que miramos, ahora todo es virtual, hermano. La iglesia se trasladó a la casa. Aquí está nuestra iglesia. Aquí está nuestra iglesia. Ahí está su iglesia.
Pero cuando decimos, hermanos, cerremos los ojos, incline su rostro, vamos a orar, ¿cuántos verdaderamente cerrarán sus ojos, inclinan su rostro y se ponen en comunión con el Padre? Porque en la iglesia, como ahí en el frente hay un hombre viéndome, entonces si inclino el rostro y cierro los ojos, dado que me están viendo, y qué clavo si no oro. Y peor es de los pastores que llaman la atención y le dicen, hermano, estamos orando. Pero aquí no. Ustedes me pueden ver a mí. Yo no puedo ver si usted inclinó su rostro. O si lo que yo, vamos a orar, hermano, usted se levantó al baño, se fue a traer un vaso de fresco, se fue a chatear. Yo no sé. Yo no sé. Pero el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. No quiere que nadie se pierda. Nadie se pierda. Sino que todos procedamos al arrepentimiento. Yo me arrepiento, hermano, de conductas que he tenido hoy. Verso 10. Pero el día de Yahweh vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo. Sigamos leyendo, porque esto ya no es la venida en misterio. Veamos, vamos más abajo. Miremos el verso 14. Miremos el verso 14. Ahora dice, por lo cual, hermanos, amados, en tanto que aguardamos estas cosas. Mire pues, perdone que lo que interrumpa, pero quiero ponerle énfasis a lo que estoy leyendo, porque recuerdes, hermano, que el apóstol dice, y en ella despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Por eso lo estoy leyendo así, para que se nos despierte el entendimiento. Mire, dice, por lo cual, amados, en tanto que aguardamos estas cosas, procuremos, valdría la pena que ustedes pues investiguen qué quiere decir procurar, porque solo leemos, no es de procuro olvidarte, es procuremos. Nosotros procuremos con diligencia. Ya hay dos palabras, procurar. Procuremos con diligencia. Mire pues, ser hallados por Él, ser hallados por Él en paz. En paz. Ser hallados por Él en paz. Y yo no puedo estar en paz con usted si yo primero no tengo paz conmigo mismo. Yo no puedo tener paz conmigo mismo, hermano, si no estoy reconciliado. Mire pues, ser hallados por Él en paz, sin mancha, e irreprensibles. Irreprensibles. Yo cuando le digo irreprensible, le digo algo. Ya son las, déjeme ver, 5 de la tarde con 15 minutos. Y hasta esta hora de este lunes 6 de julio del 2020, yo no tengo nada que decir ni de Jonathan ni de David. Han habido ocasiones, hermano, que a esta hora ya les llamé la atención una vez a uno, dos al otro, tres al uno, dos al otro. Pero hoy han estado irreprensibles. No tengo nada que decirle a ellos. Así en ese estado, hermano, tenemos que vivir nosotros todos los días, cuando nos despertamos, hermano. Cuando oremos, cuando nos despertamos, reconciliémonos con Dios y pidámosle perdón al Señor, hermano. Porque aún en sueños el alma nos juega malas pasadas. Y a veces, hermano, tenemos unos sueños que si lo supiera él o si lo supiera ella, se armaría un lío, hermano. Porque el alma es engañosa y perversa. Cuando nos vamos a dormir, Padre, sujetamos nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad a la obediencia de Cristo. Porque le decía, a veces, hermano, tenemos unos sueños.
No estoy hablando de sueños eróticos, ¿verdad? Aunque sí, aunque sí. Pero soñamos, hermano, a veces hasta que hemos matado gente, hasta que le hemos echado el carro encima a alguien. Tal vez solo a mí me pasa, ¿verdad? Creo que solo a mí me pasa. Yo no sé qué soñará usted, pero tenemos que ser hallados, dice, por Él en paz, sin mancha y sin que haya nada que censurar en nuestra conducta, aún en sueños. Mire pues, verso 15. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación. Oye, mire pues, aquí es donde voy. Como estos textos no se le olviden para mañana. ¿No? Mire pues, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió según la sabiduría que le fue dada. A esto voy, dice, como también, verso 16, habla de esto en todas las epístolas, en las cuales Pedro está hablando de las epístolas de Pablo, dice, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos, mire, el indocto es aquel que no le da tiempo o que no le interesa o no le dedica tiempo al conocimiento de la Escritura. Hay que leer, aunque usted no entienda, lea. Para eso tiene pastor, cuando no entienda algo, consulte. Y si no le tiene confianza al pastor, pues para eso tiene Espíritu Santo, hermano, que le aclare las dudas. Pero dice, entre las cuales hay cosas difíciles de entender, que los indoctos, es decir, el que no permanece en la instrucción, el que se sienta a oír, anota, apunta, pero sigue haciendo lo que quiere. Mire pues, entre los cuales los indoctos e inconstantes. El inconstante se conecta hoy, mañana no, el jueves tampoco, el viernes sí, el domingo no, el lunes tampoco, el otro lunes tampoco, y todavía hay pretexto. Ese es el inconstante, el que no permanece, ¿verdad? Inconstante es el que no permanece. Hemos hablado, ustedes mismos enviaron el sábado los textos, hemos hablado de permanecer en la instrucción, de permanecer en el mandamiento, de permanecer en amor, de permanecer en la verdad, de permanencias. Son vitales las permanencias, para que dice que si permanecemos en él, porque si no permanecemos en él, vamos a terminar, hermano, alejándonos en su venida, avergonzados. Fíjense. Entonces dice, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras. Estos indoctos e inconstantes son los del verso del capítulo 3 de 2 de Pedro, verso 3, los burladores. Los burladores son, hermano, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, no solo las de Pablo, para su propia perdición. Verso 17. Este verso, el 3:16, nos va a servir para mañana. Si es que el Espíritu nos da vía para seguir en esto, pues, pero. Mire, pues, el verso dice: así que nosotros, amados, conociendo de antemano, guardémonos para que no caigamos de nuestra firmeza, arrastrados por el error de los libertinos. Porque mire pues, hermano, hay un bombardeo de información hoy día. Todo el mundo está predicando en internet, pero usted tiene una cobertura. Óigame a mí, oiga al pastor de Monte Gerizim, oiga al apóstol, pero no esté bajando información no solo escritural, sino oyendo cualquier cosa, hermano. Mire pues, porque hay gente de 2 de Pedro 3, hay burladores, hay indoctos, hay ignorantes, hay inconstantes, hermano. Y termino con el verso 18. Antes bien,
crezcan en la gracia. ¿Y en qué otra cosa? Y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el fin, hasta el día de la eternidad. Amados, Dios les bendiga y les guarde. A los hermanos que oran el día de hoy, les encargo que oremos por los hermanos que les envié por ahí. Así que por favor, hermanos, nos urge que respaldemos en oración, porque hoy es el hermano. Y así como está la cosa, solo Dios sabe. Nos acogemos a la misericordia, nos cobijamos bajo la sangre de Jesucristo que nos rocíe, para lo cual tener derecho tenemos que ser obedientes. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo por este momento de intimidad contigo y de intimidad con tu palabra, Padre. Te suplicamos que esta palabra sea guardada en el corazón tereo, para que el Espíritu Santo la habilite y esa palabra nos auxilie, Padre, nos sustente, esa palabra de poder en los momentos críticos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les guarde y les bendiga, hermanos. Nos vemos a las 7:30 de la noche para nuestra reunión de oración. Amén. De júbilo, nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá.